Antes de la exposición de Maximiliano, quería que lo saludara en nombre del Consejo Profesional de Ingeniería Civil, su presidente, el ingeniero Mario Pataro, que vino a acompañarnos un ratito, que diera las buenas tardes en nombre de la Ingeniería Argentina, como le dije yo. Bueno, buenas tardes. Me da mucho placer y alegría estar aquí, ver una concurrencia ávida de buscar cuál es el puente al que están llegando. Están empezando ya a transitarlo, van a cambiar de etapa, van a llegar a la etapa de la responsabilidad y volcar en beneficio de la sociedad todo lo que ustedes están aprendiendo ahora, ¿eh? Acuérdense que siempre todo lo que hacemos como profesionales tiene que ser para darle mayor seguridad y mayor bienestar a toda la población en general. Es bueno que cuando se reciban, se matriculen, no lo digo para que recaudemos peso más, peso menos, no es eso la intención, es sino que la matrícula es sinónimo de darle a la población de que uno tiene la competencia para hacer los trabajos que hace. Creo que ninguno de nosotros iría a un médico que no está matriculado, yo tendría mis dudas. Con un profesional debe ser lo mismo. Y espero, por parte de todos los colegas que ya estamos matriculados, que hagan un ejercicio profesional responsable. Cuando tengan dudas, consulten a los colegas, consulten al consejo, a las asociaciones gremiales de distintas especialidades que tenemos en la ingeniería, y no dejen de perfeccionarse. O sea, el hecho de recibirse es el primer paso. Tiene que haber una formación continua, hay nuevas tecnologías, siempre hay evolución de las cosas y no tenemos que quedarnos. Así que les deseo lo mejor, que se reciban cuanto antes, que lo hagan bien y que aprovechen bien esta jornada. Gracias por escucharme y a los que van a ser ingenieros civiles, la casa nuestra está abierta y los esperamos. Gracias. Muchas gracias, Mario. Ahora sí vamos a presentar a Maximiliano. Maximiliano es contador público nacional, magíster en Administración de Empresas, MBA, es el CEO de Randstad, Argentina y Uruguay, una empresa proveedora de soluciones integrales en recursos humanos y personal temporario. Tiene más de 20 años, sí, se nota, más de 20 años de experiencia en la industria de recursos humanos y en la gestión de empresas. Además de desempeñar su cargo en Randstad, Maximiliano está fuertemente comprometido con la realidad social, participando activamente a través de diversas organizaciones, como Trascender, entidad de la cual fue presidente en el año 2012. A él también lo importamos de Rosario. ¿Dónde está el rosarino que teníamos? Huyó, ¿no? Teníamos uno de la UNR que se sintió incómodo, mucho porteño y se fue. Le hemos pedido a Maximiliano que se acercara a Buenos Aires, si bien por trabajo viene muy seguido, que se acercara en esta ocasión a la Cámara, dado también la muy buena experiencia que tuvo en la jornada que hicimos en Rosario, sobre esto de qué está buscando el mercado laboral en materia de industria de la construcción. Más de uno de ustedes debe preguntarse, bueno, me recibo con mi título, ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿Qué puerta golpeo? Busco en el diario, de hecho la empresa de él, todos los domingos, sábados y domingos veo avisos. Un montón de avisos, muchos que ver con la construcción, pero siempre es bueno saber, cuando uno está estudiando, está por egresar, qué está buscando el mercado laboral y en qué medida me puedo ir presentando a distintas búsquedas. Así que para eso hemos pedido a Maximiliano que nos acompañe en esta tarde. Pasemos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, ante todo, por la presentación también. Bueno, estaba escuchando atentamente la disertación anterior y uno de los temas que surgían era que en el pasado teníamos mano de obra capacitada y que hoy uno de los problemas que tenemos es justamente que la mano de obra no está, yo no diría no está capacitada, pero tal vez no con la capacitación que las empresas o la situación lo requiere. Yo les quiero contar qué están buscando las empresas a la hora de buscar a jóvenes profesionales, qué está demandando el mercado, qué están esperando de ustedes, qué esperan del joven profesional, de los estudiantes que están a punto de recibirse,
cuáles son los perfiles que hoy se están buscando y que más se están demandando, y las empresas qué es lo que están necesitando o qué nos piden a nosotros. Nosotros intermediamos, yo trabajo en una compañía que lo que hace es, justamente nosotros publicamos y hablamos mucho de que somos un puente. La empresa nuestra es un puente porque ayudamos a las empresas y a quienes están buscando trabajo a encontrarse. Por eso les quiero contar un poco para que tengan una idea de cuál es la problemática hoy del mercado laboral, qué quieren las compañías, como les estaba contando, y básicamente, yendo más a detalle, dónde buscar trabajo, cómo presentarse, qué es lo que se espera de un currículum a la hora de armarlo. Y bueno, algunos tips para poder tener más herramientas para buscar trabajo y conseguir ese primer empleo. ¿Qué está pasando en el mercado laboral? Rápidamente. Lo que está pasando es que hay una brecha entre lo que es la educación y lo que es lo que están demandando las compañías. O sea, las empresas hoy demandan perfiles y están demandando profesionales o estudiantes a punto de recibirse, que no son los que, digamos, hoy la universidad básicamente está poniendo a disposición, para decirlo de alguna manera. O sea, las empresas hoy están pidiendo y demandando muchos perfiles y profesionales de áreas duras y nos sobran los profesionales de las áreas blandas. O sea, hay muchos psicólogos, profesionales del área de la comunicación, que están egresando y las empresas no los están demandando. Y en cambio sí se demandan muchos perfiles como los de ustedes. Por eso la buena noticia para ustedes es que hoy se demandan mucho los perfiles como los de ustedes. El tema no voy a ahondar demasiado, no los quiero aburrir con esta cuestión que es la problemática que hoy tenemos, es que hay un rol que el Estado debe suplir, ayudando a todos quienes hoy quieren decidir una carrera, a informar, a brindarles información básicamente para que ustedes puedan saber cuáles son las oportunidades que hay. Saber que, digamos, el Estado debería tener un rol donde tendría que ayudar a las compañías y debería ayudar a proyectar los próximos 10, 15 años para poder informar básicamente a ustedes que a la hora de elegir una carrera están averiguando y poder promover las carreras que hoy son las más demandadas. O sea, las ciencias duras hoy están siendo muy demandadas en el mercado. Nosotros nos cuesta encontrar perfiles, acá hay un montón, pero a la hora de estar buscando para las compañías, por ejemplo, en el sector de la industria de la construcción, nos cuesta encontrar los perfiles que nos están pidiendo. Y por otro lado, nos sobran otros perfiles de las ciencias blandas. Entonces, hay un rol también de informativo, de promoción, de ayuda del Estado que tendría que trabajar en conjunto con la actividad privada también y con las universidades, con las escuelas técnicas, para ayudar en lo que es la elección de las carreras, promover determinadas carreras, informar cuáles van a ser las necesidades que se están previendo en los próximos años para que cuando uno planifique o trate de planificar qué es lo que quiere hacer o hacia dónde quiere llegar, sepa que hay determinadas ramas, industrias, que van a estar demandando mucho empleo. Y por otro lado, saber que hay determinadas carreras, digamos, carreras o profesiones que tal vez no van a estar siendo tan demandadas como otras que hoy y en el futuro lo van a estar siendo. Por eso quería darles un pantallazo para que ustedes sepan que hoy los perfiles como los de ustedes están siendo muy demandados. Los perfiles de las carreras más blandas están sobrando. O sea, nos sobran a nosotros ese tipo de profesionales y nos están faltando profesionales como ustedes. Esto es lo que les decía recién. O sea, la demanda laboral es alta en lo que hace las ciencias básicas y aplicadas, ingenierías y tecnicaturas, y la oferta educacional es baja. No alcanza la oferta educacional. Por otro lado, la demanda laboral es baja para las ciencias humanas y sociales y es alta la oferta educacional. Y por otro lado, y esto es también otro tema que básicamente el principal foco de mi presentación, pasa por el punto de la formación actitudinal. Y este es un poco el mensaje en el cual voy a estar repitiéndoles bastante. Las empresas hoy no solamente demandan conocimientos, que es lo que ustedes tienen o pueden obtener, conocimientos y habilidades que pueden obtener en la universidad, también demandan mucho la cuestión actitudinal, las competencias. Ahora lo vamos a hablar y vamos a ahondar un poquitito en esa cuestión.
Por eso les pongo ahí que la demanda laboral es altamente requerida la formación actitudinal, no los conocimientos y habilidades, y a nivel educacional es muy poco los que las universidades, las escuelas técnicas, hasta las escuelas secundarias o primarias, nos están dando, nos ofrecen en la cuestión de competencias, trabajo en equipo, flexibilidad, adaptación, capacidad para negociar. A eso me refiero cuando hablo de formación actitudinal. Educación para el trabajo. Esto es un poco lo que le estaba planteando recién. La educación para el trabajo es la formación de los conocimientos y habilidades, que eso lo obtenemos en la universidad o en las escuelas técnicas, o sea, lo podemos obtener, y está la formación actitudinal, que es lo que yo les planteo y que quiero dejarles por lo menos esta pequeña idea, que se lleven esto, que es lo que hoy nos demandan las empresas a la hora de buscar profesionales. No solamente la parte conocimiento y habilidad, sino la cuestión actitudinal. Esto hoy está siendo muy demandado. Como recién les decía, la formación del conocimiento y habilidades, en cuanto a los aspectos duros, los que hoy podemos obtener de las escuelas técnicas, de la universidad, los perfiles más buscados, esto a nivel general, después vamos a hablar de la industria de la construcción, pero a nivel general, fíjense que los perfiles más buscados son los ingenieros y los técnicos, la gente de informática, los financieros, logísticos, marketing, comerciales, farmacéuticos. O sea, las búsquedas están orientadas principalmente a ese tipo de profesionales o atendiendo a ese tipo de problemática. ¿Para qué industrias? Automotriz, petróleo, alimenticia, consumo masivo y servicios. En lo que hace al rubro o a la industria de la construcción, fundamentalmente ingenieros, los civiles, profesionales de higiene y seguridad, está apareciendo mucho, estamos teniendo muchas búsquedas con el tema de higiene y seguridad, el tema de la prevención, el tema de la responsabilidad de las obras, el tema de la seguridad está siendo hoy clave, el riesgo del trabajo, que es un tema importante, y los técnicos de mantenimiento. Estos tres perfiles, ingenieros, profesionales de higiene y seguridad y técnicos de mantenimiento para la industria de la construcción, están siendo los tres perfiles más seleccionados, más pedidos, y que a nosotros nos cuesta encontrar. Por eso les vuelvo a reiterar, la buena noticia que les traigo es, hay demanda, hay empresas que están pidiendo perfiles como los de ustedes. Ahora, cuando les hablo de formación actitudinal, y esto es un poco el mensaje que les quiero dar, ¿a qué me refiero? ¿Qué nos piden las empresas a nosotros cuando nos están pidiendo profesionales? Nos piden este tipo de cuestiones: predisposición al aprendizaje, resolución de problemas, compromiso, dedicación, flexibilidad, capacidad de adaptación, proactividad, pasión por resultados, habilidades de comunicación, trabajo en equipo, orientación al cliente. Es importante entender, o para entender un poquito el concepto que entre dos, uno puede ser exitoso en la universidad, pero no es lo mismo no es suficiente ser exitoso en la universidad para después enfrentar el mundo del trabajo. Por eso estas competencias, como se llaman, son importantes. Y no las tenemos, no las recibimos nosotros, no tenemos formación en estas cuestiones. Por eso yo les remarco que en esto ustedes tienen que autocapacitarse. Hay un libro muy interesante que es del año 95, que es La inteligencia emocional, y este libro habla básicamente de cómo enfrentar, de cuestiones actitudinales, ¿no? Cómo enfrentar determinadas cuestiones y la inteligencia emocional que tenemos que tener para enfrentar el trabajo, la vida, etc. Se lo recomiendo si no lo leyeron, es un buen libro, pero yo siempre digo que una persona que está solitaria o poco sociable, que está muy abocada al estudio, puede que le vaya muy bien en la universidad, pero después a esa misma persona en el mundo del trabajo, trabajando con pares, formando equipos de trabajo, teniendo gente a cargo, no es lo mismo. O sea, puede ser muy exitoso a la hora de rendir, las notas que uno pueda llegar a tener en la facultad, pero después la vida laboral es distinta. Por eso, esta cuestión, que se las voy a repetir, es muy importante.
Hay algo interesante. Nosotros estuvimos haciendo una encuesta en Randstad con jóvenes profesionales, trabajamos mucho con los jóvenes profesionales, y los aspectos más valorados por los jóvenes en esta encuesta, los 4 primeros aspectos más valorados eran el buen aprendizaje y desarrollo, la buena imagen en el mercado, oportunidades profesionales internacionales y la buena localización. Esto era lo que marcaba la encuesta de lo que estaban requiriendo los jóvenes a la hora de buscar una compañía. Acá está faltando algo que es interesante, hay un rubro que no está, que nosotros por ahí esperábamos que apareciera, y que es el tema de la remuneración pretendida. No está como primer factor en la encuesta que realizamos entre los jóvenes profesionales. O sea, es interesante ver que lo que se está priorizando es el proyecto, el aprendizaje, el plan de carrera. Yo les haría una pregunta. ¿Ustedes coinciden con esta encuesta o pondrían el tema de la remuneración en un lugar diferente? ¿Hay alguno que lo pondría como dentro de los 4 primeros? Sí. No, yo lo pondría, digo, pero bueno. ¿Con esto qué me quiero referir? ¿Qué es lo que les quiero expresar a ustedes con esto? Que el proyecto que ustedes encaran, o sea, hoy están en la universidad y tienen que pensar en el próximo paso, como recién estábamos escuchando, el próximo paso es la vida profesional. Entonces, hay que pensar y ustedes tienen que prepararse para esa vida profesional. Pensar a dónde quieren llegar, cómo llevarla adelante, si lo voy a hacer en relación de dependencia o en forma independiente. Todo esto hay que hacerlo en forma, pensar siempre en la responsabilidad que tenemos como profesionales. Yo lo soy, ustedes lo van a hacer, y recién hablábamos de la responsabilidad, y antes escuchábamos también el tema de la responsabilidad en la construcción. Hay una responsabilidad social que tenemos todos como profesionales que tenemos que llevar adelante. Pero lo que yo le pregunto a ustedes es, piensen en el proyecto que le están ofreciendo. Piensen qué es lo que quieren hacer ustedes como profesionales. Y si la elección pasa por trabajar en una compañía o en relación de dependencia, traten de vislumbrar a dónde quieren llegar para ver cuál es el proyecto y elegir el proyecto. En lo posible, y si pueden, elijan un proyecto de carrera dentro de alguna compañía. Si pueden elegir la compañía, excelente, pero si no, por lo menos elijan el proyecto para saber a dónde quieren llegar a la hora de buscar trabajo. Bueno, les voy a tirar algunos tips o charlar un poquitito acerca de algunas sugerencias para conseguir empleo. La primera se la decía recién. Pensar dónde quiero estar y cuál puede ser mi plan de carrera, cuál es el proyecto que me gustaría llevar adelante y pensar cuáles son las etapas para llevar adelante ese proyecto. Lo primero que hay que hacer, o lo primero que tienen que pensar es en el tema del currículum, el currículum vitae de ustedes. El currículum vitae tiene que ser lo suficientemente atractivo para quien lo está leyendo, y tienes que ser lo suficientemente sincero también y poder decir en pocas palabras cuáles son los skills o las competencias y las cuestiones principales de ustedes, ¿no? De la personalidad de ustedes, de la experiencia, como yo les planteaba acá. Tiene que ser una presentación prolija, preferentemente no más de 2 hojas. Si pueden hacerlo en una hoja resumida, inclusive es mejor. Piensen que el currículum de ustedes está con muchísimos otros currículums y quien está leyendo tiene muy poco tiempo para leer el currículum, o sea que posiblemente, si es muy largo, va a leer lo principal. Un dato también interesante a la hora de armar el currículum es poner lo que ustedes creen más importante de la personalidad de ustedes y de la experiencia, si la tienen, en negrita. Quien está leyendo, y lo digo como experiencia personal, quien está leyendo el currículum, que tiene que leer 100 currículums en poco tiempo, es importante, nosotros le llamamos la doble lectura. Hay una primera lectura que uno ve el currículum rápido. De esa primera lectura rápida, si lo principal de ustedes, la experiencia o lo que quieren remarcar, está en negrita, hay 3 o 4 cosas, uno cuando lee ya lo ve rápidamente. Y otro tema importante también,
que muchas veces nos olvidamos a la hora de mandar un currículum. Mandamos los mails o mandamos un currículum por mail, pero en el currículum no ponemos los datos para que nos localicen, porque damos por sentado al mandar el mail, y me ha pasado en varias oportunidades, que mando el mail y van a tener mi mail. Pero ese currículum se imprime, se manda a otra persona, esa otra persona se lo pasa a otra, y después cuando los quieren contactar por ahí, los datos de ustedes no están. Esto ya nos ha pasado en varias oportunidades, por eso menciono esto de incorporar el mail o los datos para contactarlos dentro del currículum. Presentación prolija, redacción clara, breve y sin errores de ortografía. Esto de la doble lectura era lo que le comentaba recién, acerca de poner en negrito o resaltar lo que quieren resaltar como más importante. Orden cronológico descendente. Manténganlo actualizado en las distintas redes. Yo ahora les voy a contar dónde pueden dejar ustedes los currículums. Y hay cuestiones que no pueden faltar. Obviamente datos personales, de contacto, la experiencia, si está, los estudios cursados, focalizarse en la formación académica y omitir algunas cuestiones que rellenan, que no son importantes, como motivos por los que se ha renunciado a otro empleo, detalles innecesarios acerca de la familia, datos falsos, exageraciones. La remuneración pretendida, yo les sugiero que no la pongan en el currículum. Después les voy a dar algunos tips también con respecto a eso, pero que lo tengan ustedes internamente, porque siempre es una pregunta el tema de la remuneración, pero que no lo pongan en el currículum porque ya están abriendo demasiado el juego. Siempre es bueno esperar, ver cuál es el proyecto. Hay veces que podemos quedar afuera por una remuneración muy alta, o quizás tal vez por poner esa remuneración termina siendo muy baja. Entonces, esperen, eso se puede charlar en una entrevista. Les sugiero que a las entrevistas vayan con una idea en la cabeza, vean en la web cuánto se puede llegar a estar pidiendo por ese puesto, pregunten amigos, hablen con algún docente con el cual tengan relación. O sea, lleven la remuneración en la cabeza a una entrevista, porque generalmente se puede preguntar eso, pero no la dejen en el currículum, porque muchas veces puede llegar a ser alto o bajo de acuerdo al proyecto, o podemos estar quedando fuera de un proyecto que nos interese y la remuneración termina siendo muy alta y por ahí quedamos fuera de ese proyecto. ¿Qué hacemos con el currículum una vez que lo armamos? Como les decía, mantenerlo actualizado. No dejen de actualizar el currículum. No dejen de poner los datos de ustedes. Sugiero poner en negrita las cuestiones principales o los elementos principales del currículum. ¿Dónde lo podemos colgar? Bueno, primero yo les diría que a nivel profesional, donde hoy más se están buscando los profesionales es en LinkedIn. No sé si conocen esta herramienta, si no, googleen y busquen. Hoy las búsquedas de profesionales se hacen en LinkedIn, mayormente. Entonces ustedes acá tienen que crear el perfil dentro de LinkedIn y volcar su currículum, lo ponen ahí dentro de LinkedIn y ya van, digamos, básicamente para nosotros es hoy un motor de búsqueda principal. Así que LinkedIn les diría el primer lugar donde dejar el currículum. Después los job boards, por ejemplo Boomerang o Zona Jobs, ahí también se publican las búsquedas y ahí también ustedes tienen que dejar el currículum, mantenerlo actualizado, como les comentaba recién. Y lo otro son las páginas web de las consultoras. O sea, hay muchas consultoras que intermedian entre ustedes y las empresas que están buscando trabajo. Así que también les sugiero que en las consultoras, en las principales consultoras por lo menos, vuelquen y dejen el currículum de ustedes. Eso lo tienen que hacer, mantener el currículum activo, y pongo un cuarto punto, que es el networking, ¿no? Son las relaciones. O sea, el boca en boca es fundamental. No dejen de hablar con estudiantes amigos, con profesionales amigos, con profesores, docentes, etcétera, que sepan que ustedes están interesados en buscar trabajo, que sepan cuál es el plan de carrera que ustedes tienen en mente, pregunten si saben, si hay oportunidades, etcétera. El networking es muy importante. Yo, como ejemplo, les cuento que no me postulé nunca para un trabajo. Jamás me postulé. Hice el currículum solamente porque me llamaron. Digo networking, ¿no? Pero me llamaron amigos o en la época de estudiante, a nivel de fue un profesor el que me dijo si no me interesaba trabajar para el estudio de él, etcétera.
Con lo cual, el networking para mí es un factor, es muy importante. Les diría que para mí es el más importante de los 4. Por eso, no dejen de preguntar y decir que ustedes están con ganas de trabajar, mostrarse interesados. Nada, no dejen de hacerlo. Ya presentamos el currículum, lo volcamos en estas, o en LinkedIn, o en los job boards, o en las páginas web, o algún amigo nos contactó porque les comentamos que estábamos buscando trabajo, etcétera, etcétera, y nos llaman para una entrevista laboral. Bueno, yo les planteo, y acá el primer tema para mí es tener conocimiento de la empresa. Ustedes son profesionales. Tienen que saber, primero, qué es lo que ustedes están buscando, qué es lo que quieren, cuál es el plan o el desarrollo de carrera que quieren hacer, o cuáles son los escalones que quieren subir. Por eso, tener conocimiento de la empresa a la cual van a ir a trabajar es fundamental. Saber dónde yo voy a quién, digamos, le voy a estar brindando mis servicios, dónde yo voy a aprender, porque en definitiva, los primeros años laborales nuestros de trabajo aprendemos muchísimo. Entonces, saber cuál es el proyecto es fundamental. Saber cómo está esa empresa o a qué se dedica es fundamental. Eso antes de ir a la entrevista. Vean cuál es la empresa, o traten por lo menos de saber cuál es la empresa que está haciendo la búsqueda. Y en la búsqueda ser sincero, proactivo, apagar el celular, esto nos pasa muchas veces. Van a preguntarles acerca de estudios, van a preguntarles acerca de experiencia profesional, por qué están buscando ese trabajo, el futuro de ustedes. Van a tener preguntas profesionales y personales. Así que tienen que estar preparados para ambas. No llegar tarde, tratar de mirar a los ojos. Muchas veces se mira, yo les hablaba al principio de lo actitudinal, ¿sí? Las empresas buscan actitud en ustedes. Entonces, no esquivar miradas, enredarse en alguna discusión sin sentido. Si algo no lo saben, digan no lo sé. No pasa nada decir no sé. No sabemos, no nacemos sabiendo, y es importante, y yo valoro muchísimo que alguien me diga, este tema no lo sé, o esta cuestión no lo sé, o lo voy a estudiar, o lo averiguo, etcétera. Ustedes tienen muchos lugares, recién escuchamos, hay un montón, si no lo saben, hay un montón de lugares donde pueden averiguar o saben dónde buscar para poder responder a esa pregunta. Y también sepan que las entrevistas pueden no ser 1 a 1. Muchas veces uno va preparado a tener una entrevista con alguien y termina en una entrevista grupal. Muchas veces vamos pensando que vamos a tener una entrevista, una conversación, y terminamos en una entrevista grupal, haciendo un trabajo o armando algo que no sabemos qué es, ni entendemos cuál es el sentido, y en ese grupo sepan que hay otras personas como ustedes buscando trabajo, pero también hay gente de recursos humanos de la empresa que está evaluando qué es lo que están haciendo ustedes. O puede haber psicólogos que están evaluando qué es lo que están ustedes haciendo. Esto se los digo para que estén preparados, porque muchas veces vamos a decir, bueno, tengo la entrevista 1 a 1 y terminamos en un taller de trabajo o con 5, 6 o 10 personas hablando de temas que nada que ver. Pero justamente, ¿por qué hacemos o por qué hacen eso, o las consultoras o las empresas? Porque lo que prefieren, lo que priorizan es el tema de la actitud, el trabajo en equipo, la adaptación, la flexibilidad, el comportamiento. Bueno, esto es muy importante y hoy se está valorando más el skill o digamos lo actitudinal, las competencias, que los conocimientos o las habilidades. ¿Por qué? Porque las empresas capacitan ambas cosas, pero es más fácil capacitar en el conocimiento y en la habilidad que en lo actitudinal. Tengan esto en cuenta, vuelvo a repetirlo como un punto importante. Ustedes a nivel universidad tal vez no habrán recibido input o no habrán recibido capacitación en esto, pero pueden ustedes, yo siempre doy un ejemplo, pueden capacitarse. Doy un ejemplo futbolístico. Tenemos el jugador, el lírico, el jugador que es el habilidoso, y está el jugador de fútbol que es el rústico. Bueno, el rústico puede mejorar, nunca va a ser un lírico, nunca va a ser un jugador habilidoso, pero el jugador ese, digamos, el rústico,
con práctica, quedándose más horas, aprendiendo a patear mejor y, digamos, con un buen técnico que lo ayude a ubicarse en la cancha, etcétera, etcétera, puede mejorar muchísimo. Bueno, estas cuestiones, lo actitudinal también se puede trabajar. No lo tenemos en la universidad, pero ustedes no dejen de saber que cuando los están buscando y los están observando, están buscando esas cuestiones en ustedes, esas competencias. Bueno, voy cerrando. No solo se buscan personas talentosas, sino también buenas personas con valores y responsabilidad social. Yo escuchaba mucho que estaban hablando del tema de la responsabilidad como profesionales en la construcción. Me parece que es fundamental no dejar de ver eso, es clave. Nosotros tenemos una responsabilidad social como profesionales en la construcción, en el trato con otras personas. Vamos a tener gente a cargo. Entonces, ustedes tienen que construir su propio camino, su mundo del trabajo, elegir un proyecto, pero ante todo ser buenas personas y socialmente responsables. Por eso yo les dejo un poco esto de cierre, estas patitas como huella, porque ustedes están empezando a caminar. Entonces traten de vislumbrar cuál es el camino que quieren recorrer, qué proyecto les gustaría, cuál sería la empresa o el tipo de empresa en la cual querrían trabajar, y sepan que para llegar a recorrer ese camino van a tener que armar un currículum con algunas determinadas características, publicar ese currículum, por lo menos usar estos 4 círculos que yo les hablaba, LinkedIn, las webs de las consultoras, los buscadores tipo Boomerang o Zona Jobs y el networking, el hablar con conocidos, amigos, familiares, docentes y buscar. No dejen de buscar, no solamente a nivel web, sino también en este networking. Y después la entrevista. La entrevista también es clave. Ahí en esa entrevista se van a jugar lo que trataron de volcar en el currículum y hay que estar preparado. Por eso, con estos pequeños datos que les doy o tips, espero que tengan suerte, que puedan encontrar recorrer el camino que están buscando, pero no dejen de pensar cuál es el camino que quieren. Y no dejen de pensar en esto, en el tema de la responsabilidad que tienen y van a tener como profesionales. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Maxi. Maximiliano, vos hablaste de contactarte con las consultoras laborales. No mencionaste mandar a las empresas constructoras mails, porque viste que hay empresas que tienen la bolsa de trabajo, ¿sí? Está. Pensé que era una variante del networking eso, pero... No, en realidad sí lo es, pero me parece que como por lo que estamos haciendo, está bueno no dejarlos digamos, que quede, sino decirlo expresamente, ¿no? Que también las empresas muchas veces abren bolsas de trabajo o muchas veces dan la oportunidad en su propia página web de poder publicar. Esto no es siempre así, porque hay empresas que lo abren específicamente, pero bueno, no dejen de verlo o no dejen de buscar también lo que recién decía el arquitecto, de ver qué pasa en las empresas que a ustedes les buscan, que a ustedes les gustan o que pueden llegar a ser interesantes para ustedes, porque ahí también hay oportunidades en la web de volcar el currículum. Buen punto, y gracias. No, yo lo doy por sentado, pero... No, pero me quedé pensando no hay que como dejarlo por buscador sentado. de empleador. Sí, no, totalmente. Gracias, Había una pregunta más ahí atrás. Una pregunta con el tema de la experiencia, más que nada. Si uno no tiene experiencia, ¿no? Apenas está empezando a buscar algo, ¿cómo seguían las empresas para darle una primera oportunidad? Porque nadie va con una experiencia previa. Por supuesto, y está bien, y es buena la pregunta. Hoy 2 cosas se priorizan o se analizan. Primero, ¿cuál es tu desempeño como estudiante o cuál es el desempeño como estudiante? Eso es importante,
pero el punto donde más se está haciendo hincapié es justamente el que yo les quiero dejar como mensaje. Se busca mucho lo actitudinal, presencia, llegada a horario, el hecho de poder mantener una entrevista y de mirar. Algo que no les dije que también es importante, y me lo traes vos a colación, es llévense una pregunta por lo menos para hacer y llévenla preparada, porque siempre después de una entrevista hay una pregunta que es, ¿tienen alguna pregunta para hacer? Y muchas veces uno se queda callado, ya terminó la entrevista, quiere terminar, se va, está nervioso y no, nada. Bueno, la realidad es que hay muchas preguntas que queremos hacer. Y el proyecto, ¿cómo es? ¿Y cuánto dura? Y no sé, piensen y traten de llevar alguna pregunta, porque siempre el entrevistador les va a hacer esta pregunta, o casi siempre decir, alguna pregunta que tengas, alguna duda, millones. Pero llévense una en la cabeza, porque esto muchas veces no decimos nada y está bueno poder plantear que hay dudas, porque sabemos, como entrevistador, yo sé que dudas tienen 20 o 30, entonces llévense una pregunta preparada. En el caso de que hayas pasado una serie de entrevistas y llegues a la última entrevista con el presidente de la empresa, ¿qué actitud, si es tu primer trabajo, debes tomar frente a esa situación que uno está nervioso o no sabe cómo encarar? ¿O cuál sería la pregunta clave que vos decís que hay que hacer dentro de todas las que puede tener uno para no quedar desubicado o quedar medido? No, a ver, lo primero es, mi sugerencia es que sean ustedes. En las entrevistas hay que tratar de no actuar. Y tenemos que tratar, obviamente hay que prepararse para una entrevista, en todo sentido, desde lo que me voy a poner, mi presencia es fundamental, mi actitud, pero es que sean ustedes. Yo este tip de la pregunta que les planteo, que les digo, es porque está bueno, cuando yo hago una entrevista, que la persona a la cual estoy entrevistando esté interesada, porque yo sé que tiene preguntas. Yo me junto con vos, yo soy presidente, ojalá, presidente de la compañía, me siento con vos y digo, bueno, ¿alguna pregunta más? Y me imagino que debes tener muchas, y más para hacerme a mí. Entonces, está bueno que te lleves algún tip o alguna pregunta. Yo, si te tuviera que decir, para mí lo más importante es acerca del proyecto, acerca de mi plan de carrera, acerca de cómo las empresas trabajan con los jóvenes profesionales o con mi carrera, mi evolución detrás de la compañía, ¿cuál puede llegar a ser? Porque vos estás eligiendo la empresa, vos me estás eligiendo a mí como empresa. Entonces, yo te estoy tratando de contratar, pero vos me tenés que elegir. Yo te tengo que seducir a vos, porque hay muchos, como les dije antes, me cuesta encontrar profesionales de ingenieros, por ejemplo. Entonces yo te tengo que seducir a vos. Así que vos preguntá, si me vas a preguntar, me parecería muy bueno que me preguntes acerca de eso, acerca de los proyectos, acerca del futuro, acerca de cómo trabajan ustedes, a mí, ¿no? Como empresa, con los talentos, etcétera. Me parece que por ahí podrían dar una pregunta para el presidente de la compañía. Ok, gracias. A vos. Muchísimas gracias, Maxi. Creo que corresponde un fuerte aplauso, ¿no? Muchas gracias. Y a disposición. Gracias, Maxi.